Pero de clavícula está ahí por su examen, nos vamos alejando, ¿sí? Pregunta de examen. ¿Cómo se llama esta articulación que estoy tocando? Acromio clavicular. Exactamente, no es ojo, no es clavículo esternal, tampoco. ¿Sí? ¿Qué otra barbaridad me han dicho? No me acuerdo, una barbaridad más sabía. No habían tantas malas respuestas, pero barbaridades. Bueno, estamos hablando de la articulación acromioclavicular, muchas veces donde más se produce el esguince de hombro, traumatismos de caída de esta forma y todo, y es muy común que se presente esto. Si yo sé que se golpeó y tocando, toco, y llego a esta articulación y le duele al paciente, entonces puedo sospechar que hay una lesión a este nivel. Bueno, son muy importantes estos ligamentos, bueno, porque en base a estos ligamentos vemos la estabilidad, son muy importantes estos dos ligamentos. Ustedes grandes anatomistas ya los dominan, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos dos ligamentos? El nombre genérico, general. Nada. ¿Y? Muy bien, alguien, un ente pensante, qué bien. Hoy llegaron más activos, está bien así. Bueno, trapezoide y conoide, ¿sí? Son estos dos, que son los córacoclaviculares, que van de la coracoides a la clavícula, ¿sí? Y acá tenemos a la parte ligamentaria también, los acromioclaviculares. Entonces, la lesión a ese nivel es lo que produce eso. Bueno, ¿qué signo nos va a dar? ¿Qué les he dicho? Pseudo charretera. Entonces, no es la charretera como la hombrera, que es el hueco, sino esto, y se palpa ese segmento. Entonces, radiológicamente es esto, ¿sí? Predominio sexo masculino por el deporte, la práctica de deporte, se produce mucho por traumas directos, rugby, fútbol americano, fútbol igual caídas, todo eso, ¿sí? Bueno, acá menciona algo que es muy importante. En todas las articulaciones tenemos lo que se llaman estabilizadores activos y estabilizadores pasivos. Bueno, ¿cuáles son los pasivos? La cápsula y ligamentos, porque son algo que no se mueve, solo sostiene, ¿sí? Y los activos son la parte de muscular, fascias y músculos, porque eso sí se mueve. Bueno, en todo tipo de articulación. Acá viene, ya empezamos a complicar más la vida. La culpa de esto lo tienen Alman y Rocco, ¿sí? Existe esta clasificación de acuerdo al grado de la lesión que puede haber. Se van a dar cuenta que la gran mayoría del tipo 1 es algo muy leve, 2, 3, 4 y empezó a empeorar. Bueno, entonces para que se acuerden algo muy sencillo, ¿sí? Todo implica en estos ligamentos. Entonces tenemos el grado 1, solamente es una lesión, el esguince, distensión ligamentaria. Grado 2 es una pequeña ruptura, no hay una subluxación pequeña, ¿sí? Grado 3 ya esta articulación se luxa el 100%, ¿sí? Esta es la superficie articular y se luxa el 100%. Bueno, grado 4 es cuando se va hacia atrás, posterior. Grado 5 es cuando esta luxación va de 100 a 300%. Antes de ser así, va así. Es la más común, la que más se presenta. Y grado 6 ya es más traumática, es antero-inferior, se va de lado. Entonces, grado 1, 2 mínimamente, grado 3, 4, 5 y 6. Las manecillas del reloj. Bueno, clínicamente el paciente va a tener dolor, impotencia funcional, el signo de la pseudocharretera y también existe el signo de la tecla a partir del 3 o el 5 que apretamos, baja y sube. Bueno, no es el signo de la charretera. Bueno, seguimos radiografías y normalmente podemos pedir comparativas. Bueno, cuando tengo una duda, ¿sí? Pido una comparativa del otro lado para no cometer ningún tipo de error. Tratamiento, grado 1 y 2, conservador. ¿Qué le coloco? Todo el miembro superior. Posición en cabestrillo, hombro, normalmente en cabestrillo, ¿sí? Bueno, grado 3, 4 y 5, bueno, 4, 5 y 6, perdón.
¿sí? Hacemos un tratamiento quirúrgico y la grado 3 es relativo a lo que es el paciente, a la actividad del paciente. Si es un paciente poco activo y de 60 para arriba, lo dejamos con tratamiento conservador. Si es un paciente joven, estabilizamos esa articulación. Tratamientos quirúrgicos pueden ser con clavijas, placas. Hoy en día también existen unos botones para ayudar a que esto vaya disminuyendo. Bueno, eso es sencillo, articulación acromioclavicular. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Desde qué grado se aplica el tratamiento quirúrgico? 4, 5 y 6. Y al 3 también. Hoy en día mucho el 3 porque es cada vez más jóvenes los pacientes con lesiones tipo 3. Pasamos a lo que es la escápula. ¿Sí? Los grandes anatomistas ya saben que como es la escápula, la formita que tiene, las apófisis que van a presentar, ¿sí? Que es la apófisis espinosa, ¿sí? El acromio, y acá adelantito palpo la apófisis coracoides. Entonces todo esto lo palpo. Puedo palpar el, bueno, no llego, ¿no? Pero sí se palpa el borde inferior, el borde externo de esta escápula. Es muy raro encontrarse con una fractura netamente de esta, tiene que ser un golpe muy directo, normalmente viene con antecedentes de politraumas, en las cuales se presentan con complicaciones normalmente. Sí, tiene una baja tasa de fractura porque está en una posición protegida. Muy raro caerse justamente de ese lado y el sector posterior, ¿no? Entonces, del 50 al 90% complementa el cuerpo, esto, entonces no tiene tratamiento más que un cabestrillo, ¿sí? Y algún porcentaje viene con alguna complicación, ¿sí? El porcentaje del 70% puede venir con alguna complicación. ¿Qué lesión puede estar añadida a esto? Exactamente, una lesión de región costal. Bueno, entonces tenemos la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Bueno, la tipo 1 solamente el cuerpo de la escápula. La tipo 2 afecta a las apófisis y la tipo 3 el ángulo superexterno, que es este ángulo, que es el lugar articular con el húmero. Entonces, la tipo 1 y 2 normalmente pueden llevar un tratamiento conservador, ¿sí? Y la tipo 3 un tratamiento quirúrgico. Si a mi emergencia me llega este paciente con una fractura de cuerpo de escápula, ¿qué hago? ¿Cómo lo inmovilizo? Un cabestrillo normal, esto, simple y sencillo, lo coloco un cabestrillo, un cuello o algo así y veo cómo está la mecánica respiratoria, porque es muy importante para que tenemos que sospechar si tiene alguna complicación o no, como puede ser dentro de todo eso las lesiones asociadas, un neumotórax, una fractura costal, normalmente en un neumotórax con lesiones pulmonares. Bueno, el paciente normalmente viene en esta posición, ¿sí? Para el tema del dolor. Bueno, y esto es importante, el manguito rotador muchas veces la lesión del ángulo superexterno no funciona porque por el edema nada más que se presenta. No articulares son tratamientos no quirúrgicos, cuerpo y apófisis, y los articulares tratamiento quirúrgico. Listo, ahí está en escápula. Bueno, lo doy las versiones resumidas, ¿no? No voy a sacar traumatólogo, pero por lo menos que conozcan qué huesito hay y que también se lesiona. Glenda humeral, esta es la famosa luxación de hombro, ¿no? Acá es un segmento donde vamos a aprovechar otra vez en esta articulación, donde más se ven los efectos pasivos, bueno, que van a mantener esto. Si se dan cuenta, esta es la cabeza del húmero y la glena es así de chiquitita. ¿Sí? La glena así y la cabeza del húmero es así. Para que esto se mantenga ahí necesita todo lo que son los amplificadores, el rodete glenoideo, un sistema de adherencia del líquido sinovial y existe una función tipo de succión que se produce a ese nivel, un efecto vacío. Por eso cuando se reduce ingresa en ese segmento. Todos estos son los mecanismos pasivos de la fijación del hombro. Bueno, de los ligamentos, yo no me superior,
anterior, cápsula, etc. Y los mecanismos activos son este manguito rotador, que es muy importante, por eso cuando hay luxaciones se puede desgarrar, bueno, y lo que es la porción larga del bíceps, que es parte de este manguito rotador. Bueno, existen las diferentes formas y traumas, caídas en abducción, rotaciones, etc. Bueno, son mecanismos directos e indirectos, pedimos las radiografías y en algunos casos vamos a pedir las de costado. ¿Qué pasó? Ir al baño. Deja el teléfono. Deja el teléfono. Volvé a tu lugar. Peor que niña. Todavía se quilombo para ir a contestar un WhatsApp. Bueno, existe la clasificación que vamos a hacer la sencilla, anatómica, ¿sí? Existe la luxación anterior, que va a dar el signo de la charretera, la luxación posterior, bueno, que es una posición tipo en cabestrillo, la posición inferior, que da el signo del saludador, bueno, o posición erecta también llamado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente llega así a la emergencia, con su cara de dolor, no es que está saludándolo, es que no puede bajar su brazo, ¿sí? Esa es la posición del saludador, posición erecta en una luxación bionumeral inferior. Esta superior es muy poco conocida o vista en libros, algunos ni lo mencionan. ¿Por qué? Porque la superior está cubierta, ¿sí? Porque el acromio tendría que fracturar el acromio para luxarse para arriba. Por eso algunos no mencionan que es con una luxofractura. Bueno, entonces el signo de la charretera, que es muy común, y el paciente viene en esta posición, o a veces lo vemos así. ¿Por qué? Porque no puede adosar el codo al cuerpo, ¿sí? El húmero está acá adelante, entonces está bloqueado. Es una de las pocas que no vienen dentro de esa forma, o vienen así, con el codo separado, o vienen así. Entonces ya lo ves de distancia y dices que se usó el codo. Vemos la radiografía. Esta es una luxación bionumeral anterior, ¿sí? A la glena. Tenemos algunas proyecciones. Esta es una luxación posterior que parece como que estuviera en su lugar, pero a veces es una separación. Por eso hay que tocar ese segmento y la pérdida de la cabecita humeral nos va a llevar. Y existen lo que vienen a ser las luxofracturas y muchas veces se arranca que es el troquíquel. Cuando llega esto, tenemos varias formas de acomodar. Existe esta que se llama la maniobra de Hipócrates. Agarro al paciente en la cama o en camilla, le pongo un pie en la axila y le tiro el brazo. ¿Sí? Bueno, esa es una. Esta es la que más uso y la gran mayoría, montes, que es tracción contra tracción. Un ayudante sostiene con una sábana o algo la parte axilar y nosotros, la mano en supinación, agarro la manita en supinación y con el peso de mi cuerpo tiro y voy haciendo un movimiento de aducción y abducción. De repente el efecto vacío va a hacer que esto ingrese en su lugar normal. Bueno, existe esta maniobra de Kocher. Esto ya es cuando el paciente lleva 24 horas, que tiene diferentes pasos. El primero es una flexión de codo y tracción, luego llevamos una rotación externa, que es el paso número 2, luego llevamos el codo a la línea media y el último paso es una rotación interna brusca. Entonces, causa un dolor a ese nivel. ¿Cuánto teléfono? ¿No he visto? Bueno, causa la luxación, esa es una forma de reducir. Bueno, la de Kocher. Y la de Stimson, que es una que agarro, si ya logré, intenté todo, pongo boca abajo, le pongo un beso acá y me voy a tomar un café, 15 minutos ahí. Todas estas, si se dan cuenta, la gran mayoría son de tracción, lo mismo que dice, siempre traccionando un poco para que se acomode y luego descenden, porque es su lugar. Después de reducir, acomodar, puedo hacer inmovilización de 2 a 5 semanas, cabestrillo, vendaje Belpo, yeso Belpo, etc. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos quirúrgicos? Muy raros cuando ya no se puede reducir, existen las partes blandas que se asocian a eso. Algo muy importante y que hay que anotar en historia clínica son algunas cosas, porque estas vienen con complicaciones en el momento de la luxación. Bueno, uno es la sensibilidad, ¿sí?
bueno, ver si hay sensibilidad, y eso palpando, siendo si el paciente no tiene sensibilidad, lo anoto en la historia clínica. ¿Por qué? Porque dice, me acomodó, me fracturó, me acomodó, me lesionó el nervio. ¿No? Es muy importante anotar todo eso, porque puede haber una lesión del nervio circunflejo, ¿sí? Y esto lo evaluamos en la cara lateral. Sacar una radiografía con el hombro usado, ¿por qué? Porque puede venir con una fractura de troquín o troquín. ¿No? La lesión del supraespinoso es difícil de evaluar porque por la misma sección puede haber, pero si hay una limitación a la funcionalidad y puede reducir, es improbable que se tenga. Esas son las complicaciones agudas, y las complicaciones alejadas son el hombro doloroso, ¿sí? Y la luxación recidivante de hombro, o sea que se le sale al hacer cualquier tipo de movimientos, ¿no? Por eso, para evaluar al paciente, hay algunos casos que no necesitas una radiografía, como es en este caso, que es alguien que ya se le luxa continuamente y solamente hay que reducirlo y acomodarlo, pero siempre evaluar, ¿no? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Sí? Hablo una más, no molestamos más. Húmero y nos vamos. Húmero proximal y me voy. Así no los aguanto más. Y luego revisamos examen. Ni media hora de trabajo. 40 minutos de clase. Fractura de húmero proximal. Hasta acá, dentro de todas las clases, desarrollo un poquito más. Todas las otras complicaciones son lo normal, que se repiten continuamente. Fractura de húmero proximal, del 4 al 5% de todas las fracturas en general, mayormente en ancianos. Se presenta mucho en ancianos. ¿Sí? 2 a 1 en mujeres y predilección por osteoporosis. Mecanismo más común es una caída suave. En jóvenes, traumas de alta energía. Bueno, ¿cuál es la clínica? Dolor, impotencia emocional. ¿Y cómo va a llegar el paciente? Posición de cabeza, y normalmente llegan en esta posición. Bueno, pero ya adosado al cuerpo. Si llega así, puedo sospechar que está luxado. Si llega así, función posterior o fractura. Bueno, se presenta el signo, no es signo de genética. Bueno, ¿qué es eso? La cabeza del húmero sangra y se forma un hematoma reflejo en la parrilla costal y en el brazo, en la cara interna. Entonces se forma y piensan todavía que está fracturado, tiene una fractura de costilla. No, por el mismo sangrado y por gravedad se dispersa por todo ese segmento este hematoma. Este es el signo genético muy característico de una fractura de húmero proximal. Evaluar siempre el nervio axilar y el circunflejo para ver que no haya ningún otro tipo de lesión. Si se dan cuenta, normalmente estas lesiones son multifragmentarias, o sea, se fragmentan porque el hueso del adulto tiende a estallar. Entonces, por eso existe la clasificación de Niel que habla, ¿sí?, de cuando hay un fragmento más desplazado de 1 centímetro o con una angulación mayor a 45 grados. ¿Sí? Podemos ver las proyecciones AP lateral, transtorácica, son proyecciones un poquito más específicas, pero normalmente empezamos con lo que es AP. No les voy a preguntar la clasificación de NIR, pero se les explico rápidamente. NIR toma en cuenta unos segmentos anatómicos, que es el cuello quirúrgico, el cuello anatómico, ¿sí?, anatómico quirúrgico, troquíter y troquín. ¿Sí? De acuerdo al fragmento más desplazado, habla. Si el troquíter es el más desplazado, habla a 1 o 2 fragmentos del troquíter, ¿sí?, dependiendo del fragmento mayor, con mayor desplazamiento. No les voy a preguntar, pero con que tal de que sepan que ingresa la clasificación de NIR y la separación de 1 centímetro o una angulación de 45 grados, bueno, todas las clasificaciones, eso es lo que me interesa que ustedes sepan. Bueno, normalmente este tipo de lesiones, ¿sí?, se producen con tratamientos conservadores o quirúrgicos. El conservador, cabestrillo, el acortamiento, se puede usar ese yeso con
con carga, con peso, ¿sí? Con peso colgante, y el tratamiento quirúrgico dependiente. Bueno, esta es una placa filo especial para lo que es la cabecita del útero. Dependiendo de la edad, se puede tratar con lo que son las prótesis de hombro hoy en día, y cada vez más en boga. Bueno, salud. Y estas pueden venir con algunas complicaciones poco frecuentes, pero pueden tener una de las que hay que ver a largo plazo, es una rigidez y otra que es la osteonecrosis o pseudoartrosis, que esto no cicatriza porque se produce un daño vascular, como este ejemplo. Acá es una luxofractura de húmero, la cirugía con clavijas está perfecto, al año tiene una cabeza humeral, pero a los 9 años no hay cabeza, está plano, ¿sí? Se produjo una osteonecrosis, ¿no? Pero hay algo que también tienen que ver muy bien. Yo evalúo siempre a un paciente, ¿no? Una radiografía, ¿sí? Porque acá tenemos una necrosis cefálica, pero tenemos manguito rotador íntegro. El paciente hace alguna limitación glutathione, lo levanta, come, se peina, lo que yo no hago. Bueno, tiene las tuberosidades en su lugar, ¿sí? Buena posición y función completa e indolora. ¿Qué le hacen a ese paciente con esa radiografía y eso? ¿Qué? ¿Qué le indicarían ustedes? ¿La prótesis? No. ¿Qué? Nada. Porque no le duele, mueve bien y está tranquilo. Acuérdense algo, ustedes tratan un paciente, no tratan una radiografía. ¿Sí? Es muy importante. Sí, tal vez después ya que se lo ve y todo, ya requiere. Pero hasta ese momento no necesita. Y hablamos de las fracturas de húmero, ya de la diálisis. En esta profundizo y cuando ya hablo radiocúbito, fémur, tibia y peroné, ya no lo hago, solo lo menciono. ¿Sí? Bueno, lo que es la diálisis del húmero va de la cabeza a la pared humeral. Bueno, según esto existe según los mecanismos, traumas directos, indirectos, rotacionales, etc., la clasificación puede ser de un hueso largo general. Si hay lesión de partes blandas, una fractura abierta o cerrada, ¿sí? Su localización, este húmero lo divido en tercio distal, medio proximal, unos 3 tercios, ¿sí? Bueno, si el trazo es transverso, oblicuo, espiroideo, etc., y según los mecanismos, traumas directos y indirectos. Bueno, clasificación de una fractura en general. Bueno, lo que hay que entender es de acuerdo a la localización y por qué se pueden producir los desplazamientos. ¿Sí? Ahí se tiene que acordar el tema de la anatomía. En este caso, ¿sí? Si tenemos un trazo de fractura por debajo del cuello quirúrgico, ¿sí? Tenemos este trazo de fractura. Entonces, el supraespinoso, que se inserta en el troquíter, ¿qué va a hacer? Va a traccionar y lo va a llevar acá, el fragmento proximal. Y el fragmento distal, o lo que viene a ser el pectoral, ¿sí? Lo lleva para adentro. ¿Entienden? O sea, las tracciones musculares nos producen los desplazamientos. Fractura similar, 2 centímetros más abajo. Cambia el desplazamiento. Ya no tracciona tanto este, sí, este es más fuerte. Bueno, entonces el pectoral lleva para adentro y el deltoides tira para arriba. Entonces tenemos este desplazamiento. ¿Entienden? 2 centímetros más abajo. Como se dice, este estabiliza el fragmento superior porque ambas fuerzas se mantienen y el otro fragmento lo eleva. Entonces, de acuerdo a la localización de la fractura, se pueden producir los diferentes desplazamientos. ¿No? ¿Entendemos? ¿Segura? Bueno. Pueden existir los traumas directos, indirectos, según la forma
forma, el tipo del hueso puede ser patológicas, no patológicas, esas son las clasificaciones más comunes. Esto es muy importante tener en cuenta, si tenemos fracturas transversas, oblicuas, etc. Bueno, y ahí pasa algo muy importante. Bueno, que el paciente agarre y llega así, que es muy común, una fractura media de fisura de radio. ¿Qué pasa ahí? El paciente solo puede hacer esto. No puede hacer esto. Dígame. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó ahí? ¿Se rompió un tendón? Ligamento. ¿Qué? Tendón. Parece casi embrujada. Soniditos raros, pero nada. ¿Algo? ¿Algún ente pensante? Usted, doctora, si quiere escribir, Tendón. responda. ¿Por qué llega así? ¿Alguien? En gotas. ¿Qué? En gota creo que se llamaba eso. En gota se llamaba esa signo, ¿no era, no? Signo de gota. Ay, mano caída. Peñisca el nervio. Medio. Medio. Del medio, nervio del medio. No, el medio. Con el ladito del otro. ¿Qué? ¿Cuál? Los. Ay, dice. Radial. Radial. El nervio radial al húmero le da una función, ¿no? Entonces, muchas veces por el tema del desplazamiento de la fractura, le da al nervio y produce una praxia, por eso el paciente no puede levantar, tiene una praxia del nervio radial, que también se puede hacer postquirúrgica. Entonces es muy importante esta evaluación porque el paciente no puede. El nervio radial es lo que nos hace el extensor de la muñeca, de la mano, todo eso. ¿Por qué solo pueden hacer eso? Porque se está dado por otro nervio, ¿no? ¿Cuál? Plexo braquial lo deben tomar. Parte de su examen parcial. Bueno, entonces también la podemos clasificar según la AO. ¿El número qué número era? 32. ¿Qué? 32, ¿ves? Ella es la que ha puesto bebé. No. Número. Número 1. 1. ¿Y la diáfisis? 2. Listo. Trazo simple, A, B y C. Listo. Clasificación ahora. Según las partes blandas asociadas, fractura cerrada, fractura expuesta. ¿Sí? Según el trazo, fractura. Proximal medio distal. ¿Sí? Bueno, según si es una fractura incompleta, completa, diferentes tipos de clasificaciones AO, y otra vez repito lo mismo. Bueno, y si es una fractura patológica o no patológica. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico? Dolor, impotencia funcional, ¿sí? Tumefacción, deformidades en el número, muchas veces acortamiento depende de la localización, ¿sí? Y ver si no tiene lesiones asociadas, que una de las principales es esa. Bueno, otra vez lesiones asociadas, cutáneas, infecciones, vasculares, es muy raro, pero puede producirse una lesión de la arteria humeral, ¿sí? ¿Qué lesión nerviosa se presenta más comúnmente en esta patología? ¿Qué lesión nerviosa se presenta más común en esta fractura? Radial. ¿Qué? Responden, están repitiendo lo mismo. Radial. Nervio radial. Radial. Seguro no los vale por eso. Bueno, síndrome compartimental, muy raro, puede ser, puede producirse, ¿ya? Interposiciones de la parte muscular, sobre todo el braquial, ¿sí? Se meten en los fragmentos de fracturas y puede estar asociada a una luxación glandular o también a una luxación de cobre. Los tratamientos iniciales pueden hacer un vendaje del PO para evitar el movimiento y luego llevar al especialista, o existen diferentes, que esta es una de las recomendaciones que ustedes me van a hacer, y eso es U para U, ¿no? Se van a las tareas. Pero Normalmente esto puede ser tratamientos conservadores o quirúrgicos, ¿sí? Son los diferentes trazos de fractura, tenemos un trazo oblicuo, como pueden ver, ¿sí? Si veo una imagen similar a esta
y una herida puntiforme acá. ¿Qué puedo sospechar? Si veo esta imagen y veo una herida acá abajo, pequeñita, mínima, ¿qué puedo sospechar? Fractura. Trauma de alta energía. Esta es una fractura. Ah, creo que casi buscada. Abierto. Exactamente, una fractura expuesta tipo 1. ¿No? Siempre ver estos fragmentos y ver que no tengan heridas. Cuando veo estos fragmentos, ver que no tengan ningún tipo de herida. Tenemos otro tipo de fragmentos, transverso, ombligo corto. Esta es una transversa, ¿sí? Acá tenemos una fractura bifocal. ¿Por qué? Porque tiene doble foco de fractura. Segmento proximal y segmento distal. Bueno, tratamientos pueden ser placas, tornillos, clavos medulares, no sé, porque no está de más. Bueno, y ese es el tratamiento de este tipo de patologías. Hablo de luxación de codo, que son 2 diapositivas, y niños. Luxación de codo es otra de las pérdidas de tacto de 2 superficies articulares. Bueno, se clasifican según el fragmento distal, ¿no? Según hacia dónde va este olecranon. Si se va hacia atrás, posterior. Si se va adelante, anterior. Si se va interno, medial, lateral. Y cuando se mete entre los dos huesitos se llama divergente. ¿No? Entonces, luxación posterior es la más común, anterior, lateral, medial y la divergente porque se mete en ese sexo. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de patologías? La reducción. ¿Se acuerdan del videíto que les he mostrado? La reducción no es la del huesero, ¿no? No es la no, es la que fracción contra tracción ingresa, sí, siempre con ayuda de alguien, ingresa a su lugar y una inmovilización sencilla. Y existe otra patología que se llama pronodoloroso o codo de niñera, ¿sí? Que sucede es por una tracción del bracito del niño. Llamamos codo de niñera porque antiguamente las niñas respiraban, ¿sí? Hoy en día cualquiera puede pasar, que el niño está caminando y te tira un berrinche, tú lo agarraste, puede suceder. ¿Cuál es el relato cuando quien lo lleva a la emergencia dice se le salió el hombro del lugar? ¿Por qué? Porque el niño llega así. Ya no llega así, llega así. ¿Por qué? Porque no puede hacer la pronosupinación. Porque la tracción, la cabecita del radio, se subluxa del ligamento anular. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agarro un rodito acá y le hago una pronación con una pequeña tracción. Siento un clic en mi dedito y a los 30 segundos el niño está jugando como si no le hubiera pasado nada. Esta patología se presenta de 2 a 5 años, que es el desarrollo de esa cabecita del radio. Bueno, colorín colorado, el cuento se ha acabado. ¿Una pregunta? ¿Una duda? ¿Nada? Doctor, dijo que es bifocal, ¿por qué? Bifocal. Bifocal. Bifocal, ¿por qué? Porque tiene doble foco de fractura.